Bueno, la idea fue reunir feministas de generaciones diferentes que llegan al movimiento de mujeres, como me parece, y ustedes me van a corregir, de lugares diferentes. De joven, primero lo que fue el activismo político, Lilian Celiberti, ¿es así? Bueno, sí, yo diría, yo soy de la generación del 68 y tal vez un poquito antes. De la generación del 68 en el sentido de transformación, yo tenía 18 años en el 68 y era dirigente estudiantil de magisterio de un gremio que movilizaba muchísima gente. Era un gremio muy participativo y muy creativo en sus medidas, acciones, contracursos, acciones, ocupación, una movilización que empezó bastante antes y nos sumamos. Entonces, vengo de ese mundo, de las misiones sociopedagógicas, ¿no? 66 y 67, que fueron mis antecedentes antes del 68, y bueno, y la formación de ahí a la política, digamos, de los años del 69, 70, predictadura, que fueron tan vertiginosos que nos convirtieron en adultos muy rápidamente, ¿no? Cuando digo adultos, también conociendo las cárceles, bueno, la tortura, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, de ahí vengo, de esa historia. Fabiana, en tu caso comenzaste, o por lo menos te hiciste conocida a partir de un movimiento juvenil como fue el No a la Baja. Y de ahí empezaste a ser conocida y recién después ingresaste a la política. ¿Cómo fue esa trayectoria a la política, al movimiento social y al feminismo? Sí, lo que tuvo de particular y de enormemente enriquecedor la trayectoria que tuve el privilegio de atravesar y que tengo al día de hoy es que buena parte de mi salida a la vida pública y al activismo de alguna manera se relacionó con el movimiento No a la Baja, que tenía dos características bien particulares y que para mí fueron maravillosas y que hasta el día de hoy me nutren muchísimo. Y es que si bien era un movimiento que se dedicaba a un objetivo muy concreto y muy específico, que era prevenir el resultado de un plebiscito, es decir, evitar determinado resultado, también tenía la ventaja y la riqueza de ser un movimiento enormemente diverso, ¿no? Ideológicamente hablando, partidaria, de forma política partidaria, incluso en cuanto a los credos. Es decir, había una diversidad enorme que enriquecía la vida cotidiana. Entonces, en esa trayectoria, durante ese recorrido, tuve la fortuna de trabajar y de militar mano a mano con muchísima gente, con diferentes colectivos, con distintas organizaciones, en las cuales, bueno, cuando vos vas sumándote en una lucha que se vuelve tan personal y tan fuerte, y parte de la vida cotidiana durante muchos años, porque si bien durante el periodo electoral previo al plebiscito fue el año de más actividad y de más exposición, fue en realidad un trabajo y una lucha que llevó más de 3 años. Eso también hace que te puedas enriquecer de todas esas redes tendidas durante muchísimo tiempo. Y eso de alguna manera también terminó redundando o llevándome personalmente a acercarme a la política partidaria, entre otras cosas, con la cual yo, después de terminar este objetivo concreto del plebiscito, un tiempo después, bueno, decidí, en parte por la parte positiva y enriquecedora, pero también en parte por la parte que encontré que no me gustaba y que me gustaría transformar y cambiar de la política partidaria, decidí que, bueno, que quería empezar a volcar también mis energías ahí. Y creo que son 2 etapas de, bueno, no solamente de mi mismo ciclo de vida, sino también que están y van a estar siempre fuertemente interconectadas. Lilian, ¿cómo llegás al feminismo? Bueno, a ver, podría decir, para sintetizar, porque es un largo periplo, conocí
en realidad el movimiento feminista en Italia, recién salida de la cárcel, de mi primer cárcel, en el año 74. Ahí fue la primera vez que vi un movimiento, miles, colectivos acá, allá, un poco lo que pasa, lo que estamos viviendo hoy acá en Uruguay. Bueno, lo viví en el 74, lo conocí en el 74 en Italia. Venían de la campaña por el divorcio, la campaña por el aborto, y que atravesó en realidad toda la realidad italiana. En ese momento mi único pensamiento era la lucha contra la dictadura en Uruguay. O sea, no me cabía en la cabeza otra cosa. Y fue recién después, cuando estuve en un año sola en un calabozo, después del secuestro en Porto Alegre, que me aproximé emocionalmente al feminismo, me abracé, digamos, al feminismo como una tabla de salvación, de recuperación de mi historia como militante, como madre, como mujer. Y un poco en ese momento sentí que surgíamos de la lucha contra el autoritarismo como una cosa sustantiva, ¿no? Es decir, para mí ser feminista no nace de las lecturas, de la reflexión política, nace de una cuestión más vital de transformación, de enfrentamiento a toda forma de autoritarismo, de fundamentalismo. Entonces, bueno, nace de las entrañas, te diría. Y después fui aprendiendo, ¿no? Porque después que salí de la cárcel me junté con otras mujeres, creamos Cotidiano Mujer en el año 84, leíamos, discutíamos, elaborábamos colectivamente, y ahí empezó un aprendizaje. Pero lo otro es algo que surgió de la necesidad, te diría, de enfrentar la vida. Y en tu caso, el feminismo, el movimiento de las mujeres, ¿cómo te compete a vos? Yo comparto totalmente con Lilian eso de que el feminismo te va corriendo de alguna manera por dentro, y nace no desde el acercamiento a un libro o a una doctrina, sino que te podés ir acercando a distintos lugares. Y soy una convencida de que cuando te das cuenta que sos feminista ya lo venías haciendo hace rato, ¿no? Es decir, te vas haciendo, te vas formando, y el día que de alguna manera le pones el nombre, o lo asumís o lo decís con orgullo, te das cuenta de cuánto recorrido ya venís caminando en ese sentido. Mi forma de acercarme fue tal vez primero un poco abstracto al irme acercando y conociendo distintas experiencias relacionadas con la violencia de género, ya como estudiante, desde el lado académico, desde el derecho, me involucré mucho con el tema del estudio de la ley de violencia doméstica, aquella 17514, que en un momento era tan de avanzada, tan considerada, tan importante, y que fue un logro significativo para el Uruguay. Pero cuando la empezás a ver aplicarse en la cancha, te das cuenta que la realidad tiene muchas otras urgencias y necesidades que hasta el día de hoy no están siendo cubiertas, y te empezás a preguntar por qué. Y empezás a ver que hay problemas que no son resueltos, necesidades que no son atendidas, desigualdades que en la letra no son así, pero que en la vida de los hechos sí lo son. Y en ese recorrido es cuando empezás a ver que si lo que te está disgustando es esa desigualdad y ese desequilibrio de poder, y ese desequilibrio de derechos, y ese desequilibrio de oportunidades entre los hombres y las mujeres, es porque te estás de alguna manera convirtiendo en feminista, incluso aunque a veces no le puedas poner el nombre. El acercarme al movimiento tuvo que ver más con la experiencia ya personal y en la propia piel, y cuando empecé a vivir algunas circunstancias que me hicieron dar cuenta de lo cercano de la desigualdad de género y de lo cercano de la violencia de género, que a veces también nos cuesta un poco ponerle el nombre, ponerle el sello. Y a veces esas experiencias son las que te llevan de alguna manera a darte cuenta que para bien y para mal hay otras mujeres que viven las mismas experiencias que vos, y
y que eso te hace notar que no estás sola, que hay muchas personas y hay muchas mujeres que han pensado en eso antes y que han propuesto ideas, que han propuesto alternativas y que están invitando a llevar adelante esta lucha que es muy vieja, que es muy antigua y que tiene mucho por delante, pero que tiene su lado optimista, y es que, aunque a veces parezca que no, hemos logrado avances, hemos logrado progresos, y que es tan importante seguir yendo para adelante como cuidar lo que hemos alcanzado, que no es poco y que no está asegurado tampoco. Lilian, ¿el feminismo te alejó de la política partidaria? ¡Qué pregunta! Podría decir que en realidad en mi historia el ser feminista me alejó de ciertas formas de la política partidaria, sin duda, ciertas estructuras, ciertas construcciones formales, apostando más a unas formas a otro tipo de participación, o de construcción política colectiva, pero siempre he estado como muy desafiante en relación a articular también con esa dimensión, a pesar de que en lo personal efectivamente me siento como mucho más cómoda, más tranquila y más creativa en el espacio del feminismo crítico. Tal vez porque soy una persona que pienso que el pensamiento, que las sociedades requieren de pensamiento crítico, de reflexión crítica, y que la política y los políticos y las políticas formales, las instituciones de la política necesitan de la crítica, porque sin esa interpelación existe una forma de reproducción burocrática que es riesgosa para las ideas emancipatorias, podríamos decir. Entonces, bueno, me siento mejor en este campo y en esta... pero también efectivamente hay cosas, hay ciertas estructuras del machismo institucional político que me molestan muchísimo, muchísimo. Me siento muy fuera de ese tipo de construcción, ¿no? Apoyando, y quiero hacer una mención a una cosa que ella recién decía, porque creo que en su figura es un ejemplo de cómo una mujer joven que puede tener toda una carrera política en el sentido de proyección, es sistemáticamente atacada de las formas más brutales. Entonces pienso que Fabiana es un ejemplo de lo poco amigable que la política partidaria y el sistema político y todos quienes están en la lucha política hacen con las mujeres. Es decir, poco amigable. En vez de decir vamos, ¿no?, a todas las nuevas generaciones, sea del partido que sea, vamos a apoyar para que tengan nuevas voces y nuevas miradas y nuevas presencias y presencias más plurales. Al contrario, hay una marcación muy brutal, muy violenta también. Por un lado, primero, si coincidís con esta definición de Lilian, y cuánto a vos esto de ser feminista te impacta en la política partidaria y te define y te condiciona. Te condiciona muchísimo. Yo creo que ser feminista te condiciona en toda la vida y la política es parte de, ¿no? Una vez que te pones los lentes violetas, no podés, así como no podés evitar mirar el mundo con determinada perspectiva y mirarte a vos misma con determinada perspectiva, la política no es ajeno a eso y de alguna forma te la cobra, ¿no? Es decir, el machismo te lo cobra, el patriarcado te lo cobra, te cobra que seas feminista, porque el feminismo implica desafiar el poder establecido, desafiar la distribución, de poder cuestionarla y querer cambiarla. Y eso te lleva a interpelar no solamente a
a los tradicionales adversarios, al otro partido político o a la ideológica, sino que a tus propios compañeros y compañeras que tienen también actitudes machistas y que también tienen una forma masculina y patriarcal de hacer política, que va a veces más allá del género de la persona que está haciendo política. Entonces te lo cobra, pero de alguna manera o yo lo vivo así por lo menos, es parte de las razones por las cuales quiero hacer política partidaria, porque creo que es muy necesario para transformar la sociedad como la queremos transformar, cambiar la política y cambiar la forma de hacer política que tenemos, ¿no? Y que para que eso resulte, e incluso por la fuerza política a la que pertenezco, para realmente hacer una transformación social como fuerza política de izquierda y hoy día como gobierno de izquierda, creo que es fundamental que incorporemos la igualdad de género y que incorporemos el feminismo en cada cosa que hacemos en nuestra política. Las mujeres en los partidos políticos, en todos, ¿se deben plantar para que en las próximas elecciones 2019 la fórmula lleve una mujer, tenga una mujer? Bueno, para mí es muy fácil decirlo porque no estoy en esa pelea, entonces podría decir que sí, y que creo que la experiencia muestra la necesidad de la renovación de la política, que no necesariamente obvio, no es un problema solo de caras, es un problema también de agendas, es un tema cuando en este país las mujeres que son víctimas de femicidio tengan la misma importancia que la violencia en el fútbol, entonces ahí vamos a hablar de otra política. Ahora, mientras la violencia en el fútbol sea un tema del cual todo el sistema político se ocupa, pero de los feminicidios seguimos siendo las mujeres de todos los partidos y las mujeres del movimiento social, algo pasa, algo nos está hablando de qué tipo de sociedad. Entonces yo creo que sí tiene que haber mujeres, muchas más mujeres en la política, pero sobre todo para que esas mujeres puedan cambiar las prioridades de la agenda política. Entonces es una ecuación múltiple, si se quiere. Y por supuesto digo, para mí es fácil porque yo me tengo que plantar como ciudadana. No es lo mismo que las que tienen que plantarse en otras batallas, en otras discusiones, en otros debates y en otras opciones. ¿Hay que plantarse en este tema, a tu criterio? Yo creo que tenemos que hacer absolutamente todo lo que esté a nuestro alcance para lograr una fórmula paritaria, para lograr un gabinete paritario y para lograr paridad en las listas. El Frente Amplio en su último congreso se declaró antipatriarcal y además está haciendo un esfuerzo significativo en lo simbólico, en lo discursivo, por alcanzar la igualdad de género. Creo que es fundamental que eso se vea reflejado en la próxima propuesta política que haga para un próximo gobierno frente amplista. Porque cuando se pone el tema de la paridad sobre la mesa, siempre uno de los primeros cuestionamientos que surge es, pero ¿y qué pasa con las capacidades? ¿No deberían ser las personas más capaces? Entonces, lo primero que tenemos que pensar es, bueno, sí, llamemos, convoquemos, respaldemos a las personas más capaces, pero que entre los más capaces y las más capaces condicionemos que esté la presencia de las mujeres, ¿no? Porque si al día de hoy no hemos tenido, salvo esta excepcional situación con una vicepresidenta mujer, pero no hemos tenido en cuanto al electoral fórmulas con mujeres y no hemos tenido más de un 20% de representación de mujeres en el Parlamento, si asumimos que no podemos lograr otra imagen, ¿no?, de nuestro sistema político, ¿qué estamos diciendo? ¿Que no tenemos suficientes mujeres capaces? ¿Que los hombres son todos más capaces que las mujeres? Porque si tiene que ver solo con la capacidad, que yo la verdad es que lo dudo severamente, estamos asumiendo entonces que no podemos alcanzar la suficiente cantidad de mujeres capaces como para poder liderar el país, como para poder gobernar, como para poder legislar. En ese caso estaríamos asumiendo un sesgo que hablaría terriblemente de nuestra sociedad. Y hablando de mi fuerza política, yo creo que el Frente Amplio tiene
sobrada cantidad de mujeres absolutamente capaces de ejercer distintos tipos de liderazgos y de lugares de gobierno y de administración y de gestión, tanto como sus compañeros hombres, que es simplemente una definición y una decisión política y colectiva, además, que requiere del compromiso de todos y todas sus integrantes. Para las mujeres, para el mundo, ¿qué significa esta consigna? ¿Qué es lo que se quiere en el caso de Uruguay que se haga ese día? Bueno, para las mujeres y para el mundo, en primer lugar quiere visibilizar una fuerza colectiva que tiene que ver con que las mujeres sostenemos la vida. Y acá tenemos una cultura política centrada en la economía y en el sostenimiento de los equilibrios. Sin embargo, la vida, que es lo fundamental para lo que estamos, porque sin vida, ¿para qué queremos otra cosa? Esa vida está sostenida de forma invisible por un entretejido infinito de mujeres que van y vienen, se mueven en las ciudades, en los distintos espacios. Entonces, esa realidad es la que hace, en esta consigna se pretende visibilizar. No es un paro formal, no es un paro de aquellas cosas que sostienen la vida y que pretende hacer del 8 de marzo una fuerza colectiva de las mujeres a través del mundo, en los distintos países, en todos lados se está discutiendo, y también trayendo a la política y al escenario de la política aquellas cosas que generalmente están fuera y que son ni más ni menos que las fundamentales para la reproducción de la vida. Y por eso es una jornada particular, es una jornada que tiene también una forma distinta de expresarse, porque no es exactamente a las formas que se hacen los actos políticos, surge de abajo, surge de muchos lados, surge de distintos espacios, surge de realidades distintas, de asambleas en las calles. O sea, se van generando procesos que me parece que se hacen colectivos. ¿Ustedes creen que tienen que parar los hombres? Yo creo que si la consigna es que si paran las mujeres paramos el mundo, está hablando por sí misma, ¿no? La importancia del paro del 8 de marzo es que se vea realmente qué es lo que pasa cuando las mujeres no están, qué es lo que pasa con la vida cotidiana, qué es lo que pasa en el trabajo, qué es lo que pasa en el hogar, con el trabajo no remunerado, que es tanto y pesa tanto sobre las mujeres cuando las mujeres no están y cuando no contamos con ellas. Entonces me parece que lo fundamental es que paren las mujeres y que los hombres acompañen la consigna, comprendan la necesidad de que esto llame a la reflexión de la gente y que por lo tanto sean las mujeres las que paren.